Bienvenidos a todos y todas a esta segunda sesión del ciclo de webinares de Mujeres en la Prevención, que desde IMQ estamos organizando con motivo del 8M, que es el Día Internacional de la Mujer. Este ciclo que pusimos en marcha ya la semana pasada con la temática de liderazgo institucional, que contamos con la participación de la viceconsejera de Trabajo y Asuntos de Seguridad Social y con la directora de Osalan, pues hoy cuenta con la presencia de dos mujeres que lo que están haciendo es poner su experiencia, su visión y su liderazgo con el fin de transformar la prevención de los riesgos laborales en las empresas en las que están o las que han estado. Hoy el ámbito es el industrial, es uno de los sectores que, como sabéis, uno de los más masculinizados y donde la presencia femenina sigue siendo, por lo tanto, minoritaria. Aunque antes estábamos hablando y ya, bueno, los datos van dando una luz bastante positiva a la incorporación de la mujer en estos ámbitos. Pero donde, como digo, cada vez más mujeres están liderando y lo comentábamos el otro día de reuniones donde cada vez hay más presencia de mujeres teniendo un papel relevante en lo que es el liderazgo en prevención de riesgos laborales en empresas industriales, Arcelor, Tubos, Vicinay, muchas empresas donde son las mujeres las que lideran todo el proceso. Pero hoy contamos con la presencia de dos magníficas amigas y prevencionistas de PRO, que son Estíbaliz Añón, bienvenida de nuevo, amiga, compañera, prevencionista, que es la jefa de Seguridad y Sostenibilidad en el servicio de Nortegas. Lo que pasa que, claro, tu trayectoria profesional es muy amplia y yo te conocí en derivados del flúor, Coca-Cola, Bahía Vizcaya y ahora Nortegas. Eres un alma intrépida que te gusta, ¿no? ¿Te gusta ahí el cambio? Y luego... Bueno, igual la definición es culo inquieto. Bueno, llámale X, llámale X. Y por otro lado, contamos con la presencia de Yolanda García, que además tenemos una vida que hemos recorrido juntas. Estudiábamos las dos en Pamplona, vivíamos en el mismo edificio, no nos conocíamos, pero vivíamos en el mismo edificio y luego la vida nos juntó otra vez en Mutua Vizcaya Industrial y en Sociedad de Prevención de Mutualia hasta que ella nos dejó para irse a Mercedes, donde es la responsable del servicio médico. Y una cosa he de decir, si oís un timbre, ella está hoy, ahora mismo, haciendo esta webinar desde el botiquín de Mercedes y ya nos ha dicho, puede ser que suene algún timbre, es porque alguien viene porque necesita una asistencia. No podemos anular ese timbre y además forma parte de su día a día. Así que sentimos las molestias que ello pueda acarrear. Bienvenidas a las dos. Y bueno, lo que decíamos antes, o sea, la idea es que podamos aportar o que podáis aportar vuestra visión, esa visión valiosa de años de experiencia en este ámbito, porque ya el otro día decíamos viejas conocidas, pero no sé si viejas, porque la palabra queda mal, viejos son los trapos, no nosotras, pero que habéis vivido en espacios o en entornos complejos, dinámicos y de alta exigencia técnica y vuestras trayectorias nos pueden ayudar a entender mejor los desafíos, las soluciones y el impacto real del liderazgo que las mujeres están teniendo en el mundo industrial. La semana pasada la viceconsejera decía que en el mundo de la política la presencia de mujeres está muy vinculado a las cuotas. Nosotras creemos que en el mundo de la industria eso no es una cuestión de cuotas, sino es una cuestión de conocimiento, de valentía y de estar porque se merece estar. Dicho esto, os doy la bienvenida a las dos y vamos a empezar con esta charla. Hoy no hay presentaciones porque lo que hay es experiencia y esa no la vamos a poner en un PowerPoint, ¿vale? Os voy a hacer una pregunta a las dos. ¿Cómo ha sido vuestro camino hasta convertiros en responsables o jefas de los servicios en los que ahora estáis trabajando? Si quieres empezar tú, Estíbaliz, por llevar un orden. Bueno, es que en mi caso no es vocacional, ¿eh? O sea,
de inicio no era vocacional. A ver, yo, como la gran mayoría de las personas que teníamos buenas notas en el instituto, que soy de GB, instituto, ya somos viejuners, bueno, pues me dirigí a ingeniería. A una ingeniería que, y esto me ha pasado a mí, algún profesor nos recomendó irnos a odontología en ingeniería industrial en primero. Sí, bueno, las historias de la escuela dan para mucho. Entonces, una vez terminamos la carrera, bueno, tenías que tener un periodo de prácticas para desarrollar el trabajo de fin de carrera. Y en mi primera empresa, pues durante un verano estuve, por un lado, desarrollando el proyecto de fin de carrera y por otro, haciendo de todo, desde ordenar catálogos hasta, bueno, sacar fotocopias daba igual. Esto fue en verano. Me quedaba justo la defensa del proyecto y en diciembre me llamaron para llevar eso de la seguridad, no se va a olvidar nunca, que si quería empezar el 2 de enero. Me contrataron, creo que más por actitud que por conocimiento, y en esa misma empresa, y reconozco que se lo agradezco muchísimo, me formaron. La verdad es que yo no tenía ningún conocimiento de seguridad, es más, todavía estaba estudiando. Empecé con el presenciales todos, además, en Vitoria los sábados, no se me va a olvidar, el técnico intermedio, el técnico superior, primero seguridad, luego higiene, luego ergonomía y psicosociología, y comencé a ver un mundo que sinceramente me apasionó. En esta primera empresa estuve 7 años en Vitoria, transformadora de PVC en vinílica, y de ahí di el salto a derivados del flúor. Bueno, ya empresa Seveso, química orgánica, prácticamente en planta única mujer, y dura, esa sí es dura, muy dura, alta peligrosidad. Fue mi madurez profesional, aprendí muchísimo, sufrí muchísimo y disfruté muchísimo, es decir, que fui muy feliz. Y tenía una relación muy emocional también, tanto con la empresa como con los compañeros. Pegó salto a Coca-Cola, alimentación, hemos pasado a transformación de química orgánica, química inorgánica, ahora alimentación. En Coca-Cola estoy como responsable de prevención zona noreste, cojo desde Cantabria más o menos hasta Teruel, y posteriormente doy el salto a Bahía de Vizcaya Gas, ya es un salto cualitativo. Lo mismo también Seveso, procedimientos, instrucciones, una empresa excelente, realmente muy organizada, y hace muy poquitín, hace año y medio aproximadamente, pues di el salto a Nortegas. Ahora mismo no llevo bota de seguridad, estoy más en corporativo, sigo en el sector del gas, pero vamos, sigo en prevención, así 26 añitos que se dice pronto. Ya te digo. Sí, sí. ¿Y tú, Yolanda? Pues yo empiezo en el mundo de la medicina del trabajo en Tarabusi, en la empresa que trabajaba mi padre. Se quedan sin médico, yo entonces estaba trabajando en Fuerteventura, me dedicaba básicamente a atender patologías complicadísimas, gravísimas y demás a los turistas alemanes. Y nada, me ofrecen ocupar el puesto del médico de empresa de la antigua OSME, estamos hablando del año 94, y digo, venga, va, pues vamos, dentro de la inconsciencia de una persona joven, vamos allá. Y empiezo a trabajar en Tarabusi, se dedicaban a hacer pistones, bulones, camisas y segmentos, productos que no me resultaban desconocidos porque mi padre era el director de producción y de I+D, y siempre había algún pistón, algún proyecto, planos y tal en casa, y además me gustaba compartirlo. Nunca quise ser ingeniero, pero ojo, me encantaba escucharle, ¿no? Y de allí, pues nada, reorganicé el servicio médico de Tarabusi. Coincidió que además en el 95 se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y inconsciente el director general de Tarabusi me dio vía libre para hacer lo que me diera la gana con la nueva ley. Empecé a hacer evaluaciones de riesgos, me encargué un poco de todo, y ahí empezó a crearse la corporación CIA Automotive. Tarabusi y Egaña fundaron el primer grupo de empresas de CIA Automotive, que enseguida se convirtieron en 12,
y me encargué de llevar las 12 empresas con una de las enfermeras que tenía en Tarabusi, ya a nivel corporativo. Quisimos hacer un servicio de prevención mancomunado, pero Sala no nos dejó porque había mucha dispersión geográfica y no cubríamos los 3 territorios, entonces era imposible. Entonces pasé a ser Mutua Vizcaya Industrial en aquellos años y me encargué de llevar las 12 empresas de CIA Automotive, todas empresas auxiliares del automóvil, con estampación, forja en frío, forja en caliente, inyección, mecanizado, fundición, había de todo, inyección de plástico, había absolutamente de todo. Y eso fue, vamos, una escuela maravillosa y fantástica. Luego ya, pues bueno, fue pasando el tiempo, lo que era la Sociedad de Prevención de Mutualia, perdón, crecía y Jesús Dalmau me pidió que me encargara de abrir el centro de la Sociedad de Prevención de Mutualia en Astrabudúa. Arrancamos aquel centro y luego ya, pues bueno, por temas de conciliación familiar, me trasladé a llevar el centro de Zamudio durante 10 años, una cosa así, y estuve allí, pues bueno, seguí llevando CIA Automotive hasta el 2008, 2010, una cosa así, y las empresas de los dispensarios en los que estaba. Y de allí ya, pues tal día como mañana, hace 10 años, me tocaron a la puerta estos señores maravillosos de Mercedes y bueno, pues volví a mi medio. Mi medio es la automoción. Empecé haciendo coches, termino haciendo furgonetas y la fábrica. El medio, a mí lo que me gusta es estar en la fábrica, el medio industrial, lo que decías tú, Estíbaliz. Zapato de seguridad, las gafas, el chaleco, bueno, y ahora estamos además en un momento histórico en la planta en el que hay muchos retos, problemas, cada vez más gente, pero esto es apasionante, esto es apasionante. Sois un poco masocas, ¿no? Somos un poco masocas a los que nos gusta este mundo, ¿no? Porque yo lo decía el otro día, yo tampoco llego al mundo de la prevención por vocación. Y o sea, mentiría si dijera que porque no sabía lo que era. Yo me enrolo en este mundo pues porque la situación en aquel momento tampoco de encontrar trabajo no era como ahora que hay pleno empleo. Entonces, en el año 97 tal, yo venía del mundo de la formación, pero también en fin, y decido pues probar en esto que, oye, la prevención de riesgos, acaba de salir una ley y tal. Y a partir de ahí, de empezar a trabajar, descubres algo que realmente te parece increíble, en donde estás constantemente aprendiendo y donde realmente ves, cuando estás en fábricas, que cuando tú ves un riesgo, lo analizas y aportas una medida correctora y la ponen en marcha, mejoras la vida de mucha gente, la forma de trabajar. Y eso yo creo que es muy gratificante. Y ves que realmente tu trabajo impacta en los demás. Y cuando además, como hacíamos, que colaborábamos mucho entre el área, o sea, se colabora mucho entre el área técnica y el área médica y se hacen valoraciones conjuntas de este puesto y cómo tal y lo que estás viendo, eso yo creo que te enriquece como persona y lógicamente como técnica de prevención que tienes un valor pues maravilloso y que ves que tú puedes aportar y que cambias cosas, ¿no? Yo creo que lo que nos gusta es eso, ver que lo que hacemos puede cambiar la vida de las personas para mejorar su puesto de trabajo. Pero también, quería apuntar además que decías que éramos pocas. Yo me acuerdo que en el 96 que empecé a hacer los 3 años del máster de prevención de riesgos laborales de la Universidad de Deusto, que era el primero que se organizaba, en una clase de 25 o 30 personas estábamos 4 chicas. Y la única que estaba trabajando en este mundo era yo, porque las otras 3 eran estudiantes que acababan de terminar la carrera y una era abogada y otras 2 psicólogas, o sea que no sabían muy bien
dónde iban a acabar sus huesos, ¿no? Era por seguir un poco de formación, había salido algo que habían oído. Que pero, podría ser interesante. Que sí, iba a dar sí, muchas salidas laborales, era eso la es, palabra eso es. en Luego el momento. ninguna de ellas se ha dedicado a esto, pero sí que es verdad que éramos 4 gatos, pero literal, 4 gatos. Ahora ya sabéis que tenemos otra vez o sea, en este momento vivimos un vacío de profesionales, o sea, las generaciones, o sea, los que ya estaban cuando nosotras llegamos se están jubilando o se han jubilado y reposición generacional no hay. Tanto en vigilancia a la salud es más escandaloso, la realidad es que es oscura de momento, aunque dicen que vamos a tener médicos especialistas porque ahora no los hay o hay muy pocos. Y técnicos y técnicas de prevención también cuesta encontrar, porque yo creo que realmente lo que decimos no es algo que tú estás haciendo la carrera de ingeniero o de química o psicólogo ahora mismo pensando que tu destino es salvar vidas o que tu destino es hacer mediciones de higiene industrial para controlar contaminantes químicos. No creo que se pone en valor realmente el trabajo que es y lo que supone. Entonces, en nuestro momento, en mi momento era algo como residual, algo de voy a probar a ver qué, y luego viene el que aprendes y dices, esto es apasionante, esto es una gozada, esto, joder, con todo lo que supone, porque hay mucho miedo, o sea, cada vez que había un accidente o hay un accidente, lo primero que miras es el nombre de la empresa y si la llevamos nosotros o no, y quién es el técnico, se ha pasado, porque eso da mucho miedo por toda la responsabilidad que supone, ¿no? Pero claro, ahora mismo, pues no hay tanto empleo en muchos más ámbitos y ahora está todo lo tecnológico tan de moda que parece que la prevención de riesgos laborales es algo como de tercera división, cuando realmente no lo es. Y si alguien quiere seguir aprendiendo toda su vida, yo creo que es un campo, vamos, donde no te vas a aburrir de aprender, creo, ¿eh? Pregunta para las dos. ¿Qué aprendizajes profesionales han sido determinantes para ejercer ese liderazgo que ahora tenéis en entornos industriales o de distribución? Mira, pues concretamente en derivados del flúor, que ya digo que bueno, que fue mi madurez profesional. Yo tenía un responsable, un jefe, para mí es mi jefe con mayúsculas, Óscar. Y siempre me decía, nos compenetrábamos muy bien, yo soy muy osada, muy movida, y él era la calma, sistemático, y siempre decía, Estíbaliz, calma y constancia. Lo importante es hacer. Oye, pues me lo cogí de mantra y a todo el mundo le digo, calma, no vamos a morir de éxito, piensa y vete implantando poco a poco. En derivados también, un compañero con el cual fuimos ya meses laborales mucho tiempo, me dijo, haz lo que dices y di solo lo que vayas a hacer, que al final es la coherencia. Otro mantra que me cogí, nunca digo que voy a hacer algo si no puedo hacerlo o si no estoy segura. Siempre mantén las expectativas de las personas, especialmente más hoy en día con el tema psicosocial, dentro de lo que tú puedes aportar o ayudar como técnico. En Coca-Cola me hicieron mira, fíjate que tengo preparado, en Coca-Cola me hicieron la metodología DISC para, según colores, mirar tu forma de actuar, vamos a decir personalidad, no exactamente, y ahí aprendí que también me lo cogí, porque siempre se nos ha dicho trata a los demás como tú quieres ser tratado, y no es así, es trata a los demás como ellos quieren ser tratados. Es decir, yo soy muy directa, yo soy, en este caso, el color del DISC soy roja, tirando a tirana, en el sentido de que salí muy en el extremo, pero hay personas que necesitan que se les dirijan de manera más suave, hay personas que requieren de más explicaciones o más tiempo para la toma de decisión, pues trata a los demás como ellos quieren ser tratados. Y de mi primera empresa aprendí a elige a la persona por la actitud y no por el conocimiento. Yo cuando entré no tenía ni idea de prevención. A mí me cogieron porque en los 2 meses que había estado en prácticas, pues no paré y les gustó mi actitud. Y ellos me formaron. Y esto, vamos, creo que lo voy predicando, no sé si en el desierto o no, a todas las empresas. O sea, parece que ahora tienen que contratar a alguien con 300 másteres formados
No, o sea, evidentemente tienes que tener unos mínimos y luego acompáñale y enséñale, porque al final cada organización tiene sus procesos y van a ser diferentes. Es que te va a dar igual lo que traiga de bagaje, ¿eh? Entonces, bueno, coge a las personas más por actitud que por conocimiento, que probablemente te dé mejor resultado. La verdad que sí. Yo creo que esa es nos has dejado también tú ahí unos mantras muy interesantes, muy básicos, muy sencillos, pero que a veces buscamos en la complejidad lo que está en la sencillez, ¿no? O sea que gracias por esas lecciones, ¿no? Que me parece que son muy importantes y que podemos aplicar todos. Yolanda, ¿tú? Pues yo vuelvo a mis orígenes también. Mi aprendizaje fue Tarabusi y ver a mi padre, un ingeniero industrial que estaba absolutamente volcado, motivado y tenía pasión por lo que hacía, por lo técnico, pero sobre todo lo que me impresionó de mi padre cuando yo ya estaba en la planta era ver su pasión por las personas, por el equipo, ¿eh? Y en mi profesión es algo fundamental, porque yo me dedico a cuidar la salud de las personas que están en la planta. Y entonces, como decíais un poco antes, ya no solo son los procesos y los procedimientos, que es todo muy técnico y, entre comillas, abstracto. Estamos hablando de las personas que están a pie de proceso, que somos a las que tenemos que cuidar y cada uno son únicos e irrepetibles, cada uno desde el punto de vista fisiológico con sus patologías o no patologías y desde el punto de vista emocional con lo que llevan encima en su día a día. Y cada persona siempre hay que considerarla como algo único e irrepetible y que cada uno necesita una manera de atenderle, una manera de tratarle y una manera de explicarle las cosas. Entonces, eso lo aprendí de mi padre, aunque mi padre no era médico, sino que era ingeniero, y también muy directo, muy pragmático, pero muy humano. Y yo siempre recuerdo pues, que cuando me contrataron en Tarabusi, el director general, Marco Tegui, me dijo, solo te pido que seas la mitad de trabajadora, la mitad de eficiente y la mitad de inteligente que tu padre, y el puesto es tuyo. Y yo me quedo con eso. O sea, obviamente mi ejemplo de vida en este profesional es mi padre, aunque mi padre no sea médico, pero yo todo lo que sé de la industria lo sé gracias a él, además de la industria de la automoción. Y él también, o sea, me acuerdo que cuando llegué a la fábrica lo primero que me dijo es, ven para aquí y apréndete y mírate todos los puestos, y es algo que llevo en el ADN, o sea, para saber qué es los riesgos que tiene una persona o cómo le afecta una patología a una persona en su puesto de trabajo, tienes que saber al dedillo cuáles son las tareas que desarrolla y dónde está y cómo trabaja y cómo le afecta. Entonces, es trabajo-persona, las dos cosas fundamentales, ¿no? Yo recuerdo, lo decía el otro día, yo empiezo mi periplo profesional en Astilleros de Sestao, dando formación, pero al de unos meses, estuve allí casi 8 meses dando formación, mañana y tarde a todos los operarios, yo eran operarios, porque mujeres había poquísimas en la planta, bueno, en lo que era astillero, pero sí recuerdo que al de unos meses, 8 o 9 meses, yo ya voy a la central, a ENAO. Y entonces, bueno, pues estuve durante una temporada pues con diferentes técnicos aprendiendo, porque, bueno, tenían máster de prevención de riesgos laborales, pero no tenía ni idea. O sea, y esto hay que dejarlo muy claro, porque la gente dice, no, es que yo tengo un máster. Pues como si tienes un churro, me da lo mismo. O sea, mientras no tienes experiencia, tienes un título, pero no te avala absolutamente ninguna, que decíamos, ¿no? La experiencia, la actitud, tal, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo que fueron muchos compañeros con los que estaba, técnicos intermedios, técnicos superiores, y una de las cosas que me di cuenta, y es un poco lo que estáis comentando, es si yo quiero aprender esto, si yo quiero aprender en esta troquelería
o quiero aprender de cómo hacen bulones o hacen camisas para el automóvil en esta fábrica, a quien tengo que preguntar es al operario, que está todo el día ahí, pico y pala, que es el que ha pensado 27.000 veces qué es lo que está mal en esta máquina y en este puesto, y ha pensado además también cuál sería la solución más fácil. Y yo eso también lo incorporé como un mantra. Y a veces, cuando vas a una fábrica y piensas, joder, esta gente piensa que yo sé mucho de esto. Y claro, los técnicos de prevención sabemos a medida que experimentamos. O sea, porque la experiencia te va haciendo que tú tengas un conocimiento, pero por primera vez tú te enfrentas a una troquelería o por primera vez tú te encuentras ante un riesgo por temas de nanopartículas. Siempre hay una primera vez para todo. O con el hidrógeno ahora, hay una primera vez. Y en esa primera vez también hay que ser, yo creo, que lo suficientemente honesto para decir, yo de esto estoy aprendiendo ahora. Que eso a veces parece que cuesta, esa honestidad, de decir, voy a investigar, voy a aprender, vamos a ir de la mano para intentar conseguirlo mejor. Y yo creo que eso es cuando se habla, cuando se escucha a los demás, y a mí me parece que el aprendizaje profesional, que a mí me ha servido luego también para poder gestionar equipos, ha sido poder escuchar a la gente. Y yo muchas veces me apoyo en eso, en lo que me está diciendo la gente con la que trabajo, para luego yo tomar la decisión que creo más acertada en base a opiniones diferentes que me están dando visiones de lo que cada uno o una está viviendo. Y eso es lo que creo que me aporta. No tengo el conocimiento absoluto de nada, y menos mal, pero sí creo en el valor de las personas y en el conocimiento que cada profesional tiene de la experiencia que tiene. Y eso yo creo que es lo que a mí personalmente, el aprendizaje es lo que me permite tener algo, o sea, lo que entendemos por ese liderazgo. Y entiendo que a vosotras es un poco lo mismo, ¿no? Expresado de diferente manera, pero creo que con unas ideas muy, muy alineadas, ¿no? Esti, ¿cuáles son los principales desafíos que presenta el sector energético en materia de prevención y seguridad operativa, obviando todo lo que está pasando en el mundo, lo que pasa en Hormuz, Sí, lo que sí, pasa sí, no, o sea, vamos a olvidar pero abstraernos, porque entonces igual lloramos. sí. Pero lo acabas de mencionar, fíjate, de aquí a 30, 50, o sea, 20, 30, 20, 50, la descarbonización. Al final tenemos que plantear alternativas a combustible fósil, que el gas, pese a ser catalogado como energía limpia por Europa, sigue siendo combustible fósil, y plantear alternativas a ese combustible, ¿no? Como puede ser el biogás, el biometano o el hidrógeno verde. Entonces, ¿qué retos tenemos en materia preventiva, por ejemplo? Bueno, pues conocer cómo se comportan este tipo de nuevos productos que nos van a favorecer esa descarbonización, porque nosotros la energía la necesitamos siempre. Sí. En el caso del hidrógeno, ser posible hidrógeno verde, pero bueno, la diferencia al final es que se utiliza energía renovable. ¿Cómo se comporta el tema de aprendizaje tanto de personal propio como de fuerzas del orden, de cómo se actúa en caso de una emergencia derivada del hidrógeno? En la parte de investigación, pues cómo se comportan las mezclas hidrógeno-gas, hasta qué porcentaje se puede realizar esta mezcla, este blending, para no tener que hacer cambios en las instalaciones. No sabes los HAZOP y HACCP que estamos haciendo de seguridad industrial en las instalaciones de hidrógeno, por ejemplo. Y por otro lado tenemos el biometano. El biometano al final sigue siendo metano, pero de procedencia biológica, ¿no? Se genera a partir de residuos, en general animal, purines o caca de la vaca, que decíamos de niños, Sí. o de residuo vegetal, que mediante un digestor, pues al final, pues es como cuando se pudre y pues sale el metano, ¿no? Luego tiene una serie de filtrados y tratamientos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se van a diseñar previamente esas posibles plantas de generación de biometano? ¿Cómo vamos a conectarlo a la red? ¿Qué medidas de seguridad tenemos que poner en las plantas, no solo
en materia preventiva, vamos a decir, para preservar la vida de nuestras personas trabajadoras, sino en materia medioambiental. Entonces, bueno, yo creo que hay un reto muy bonito ahora mismo en el sector del gas a nivel tanto preventivo como de aprender, que bueno, yo soy una come libros, o sea, me encanta estudiar y ahora mismo, pues bueno, con el hidrógeno y el bio, pues estamos ahí en constante investigación. Pero sí, Pero sí. eso a mí me parece muy interesante, ¿no? Ese planteamiento de decir, es que solo sé que de momento no sé para poder aprender. Y eso Claro, es que es muy importante porque la gente piensa que cuando tú llamas a un técnico de prevención para una historia de estas, como puede ser, o de otras que son nuevas, tú tienes todo el conocimiento y no lo tenemos. Es que es imposible tener todo el conocimiento. Entonces, es importante tener esta visión que tú estás diciendo porque al final la industria, la tecnología avanza y eso hace avanzar a la prevención, pero a veces hay un decalaje o van en paralelo, pero no nacemos sabiendo ya la fórmula o la respuesta para cada problema. Hay ensayo-error y eso a mí sí me preocupa desde el punto de vista legal porque, claro, te pueden estar haciendo responsable de determinadas cosas tal como funcionan porque no has puesto las medidas apropiadas, pero es que no estamos hablando de una forja que ya sabemos cómo funciona, estamos hablando de algo que no sabemos cómo se va a comportar. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque la evolución de la tecnología va al ritmo que va y la prevención pues va detrás aprendiendo también mucho, ¿no? A mí me parece una visión muy interesante. Otra pregunta, Esti, ¿cómo se sí, integra la cultura preventiva, y este sé que es un tema que te apasiona, en sí, un ya sabes. entorno donde conviven operaciones de riesgo, personal técnico, equipos multidisciplinares, Vale. todo lo que tú nos cuentas en esos martes de la prevención? Sí, 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 sí. Gracias. Publicidad aquí, el martes de la Bien, bien. prevención. Publicidad no pagada, ¿eh? No pagada, no pagada. Pues lo has dicho tú antes, yo creo que escuchando es la manera. Teniendo la humildad y nos lo tenemos que grabar a fuego de asumir que nosotros, bueno, somos un departamento asesor y no sabemos. O sea, sabe de operaciones él o la operadora de producción que está en la planta. Sabe de mantenimiento la persona que gestiona el mantenimiento mecánico, eléctrico o de instrumentación de la planta. O sea, pegándote y preguntando a quién sabe y escuchando. Y luego, por otro lado, una vez que has tenido esta escucha, tú lo que haces es conocer la necesidad y expectativa de, vamos a ponernos en sistema de gestión, ¿no? De esas partes de interés de las personas, en este caso, una parte es de interés interna, y adaptando tanto el discurso como las acciones a cada uno de los grupos. O sea, no es lo mismo, vamos a ponernos en formación, no es lo mismo una formación o una sensibilización para un personal operador de proceso, dependiendo de la instalación, pero bueno, vamos a ponernos una planta de estas duras que tienes que estar constantemente con la bota de seguridad, a una sesión de sensibilización a personas trabajadoras de oficinas que tienen una percepción de la prevención completamente diferente e igual lo que más les interesa, por ejemplo, es la parte psicosocial, ¿no? Entonces, escuchando, entendiendo qué necesitan y adaptándote a lo que necesitan. Repito que somos un departamento asesor, que lo que tenemos que hacer es colaborar, que no nos creamos, disculpadme, es que a mí no somos tan importantes, o sea, ayudamos, sin más. Quien saca la producción es el operador del proceso y quien saca que la máquina funcione es el operador de mantenimiento. Y luego tenemos dos partes, ¿no? La parte de la escucha y la parte de, iba a decir pelea, pero vamos a decir la negociación, porque somos como el jamón del sándwich. O sea, por un lado escuchamos abajo, pero por otro lado, no es por nada, pero el control presupuestario viene de arriba. Y para hacer acciones, vamos a ser serios,
Si no tienes dinero es muy complejo. Sí que hay muchas acciones que puedes hacer internamente, pero hay otras que no. O un cambio organizativo, eso lo tiene que aprobar la alta dirección, ¿no? Entonces, tienes que tener la habilidad de adaptar tu lenguaje y tu escucha a los diferentes niveles de la organización. Y luego, aquí ya hablo en mi caso, no sé el resto, yo soy, o sea, persistente es poco decir. Como crea en algo, puede estar en la puerta del director general, pico pala, pico pala, pico pala, hasta que lo consigo. Sí, eso es verdad que a veces peco de insistencia. Bueno, yo creo que al final la insistencia es también una habilidad, ¿no? Aunque sea por aburrimiento, ya, por no verte en la puerta. Hay que tener resistencia. Gracias, Esti. Yolanda, sector del automóvil. Implica procesos industriales complejos, mecanización y trabajos de diversas fases. ¿Cuáles son los retos más relevantes en materia de prevención dentro de Mercedes? Pero también teniendo en cuenta tu papel, porque tú no vas a hablar de la parte del área técnica, sino la parte de medicina en el trabajo, que es la parte que tú gestionas, ¿no? Bueno, aquí en Mercedes concretamente, al ser una empresa alemana, la cultura preventiva es algo que viene más o menos un poco en el ADN, ¿no? Con las diferencias que tienen los países, las normativas o la manera de entender las cosas, ¿no? Pero el concepto está ahí, con lo cual eso nos facilita mucho las cosas, ¿no? O sea, es algo que ya está implementado en los procesos y en la manera de pensar en la gente. Los retos más relevantes ahora, pues además de la situación geopolítica que tenemos ahora, que no sabemos por dónde nos va a dar el aire en los próximos meses, nosotros personalmente estamos viviendo desde hace 2 años un reto de transformación salvaje. Nosotros fabricamos el nuevo vehículo 100% eléctrico para todo el mundo y eso implica cambios de procedimientos de producción, cambio de materiales y nuevos edificios que todavía están en construcción y que llevamos dos años construyendo, valga la redundancia. Son como otra nueva fábrica de Mercedes pegada a la que ya está. O sea, esto es todavía mucho más impresionante que las pirámides de Egipto, ¿no? Entonces, sin dejar de fabricar nuestro vehículo con todo lo que lleva en el día a día, a eso asumir cientos, miles de personas trabajando en la construcción de nuevos edificios industriales complejos, gigantes y demás, además del desarrollo del nuevo vehículo 100% eléctrico con baterías, que todo lo que implica en temas de seguridad y salud, el trabajar con baterías y demás, pues obviamente el reto es salvaje tanto para la parte técnica, hablando de prevención, como para la parte de salud. Es decir, si hay un accidente eléctrico, hay que actuar de una manera muy diferente en la línea de lo que actuaríamos si el accidente es en el vehículo de combustión, ¿no? Entonces, todo eso genera un cambio, o sea, el añadir otro reto al día a día, porque nosotros seguiremos fabricando el vehículo que estamos fabricando ahora y en paralelo el nuevo vehículo, con lo cual la cosa se complica, pero el trabajar, como decía Esti, ¿no? En la curiosidad de todo el equipo de prevención, tanto de la parte técnica como la parte de salud, que somos todos como bichitos curiosos que tenemos que estar metiendo la nariz en todos los sitios, viendo todo, informándote, compartiendo información y experiencias y demás, pues poco a poco hemos ido dándole cuerpo con la experiencia que hemos podido tener y lo que también nos cuentan de Alemania, porque ahí también hemos tenido un poco de apoyo de
de los mayores, pero bueno, quiero decir, al final lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, nosotros de saque no sabemos mucho, pero vamos aprendiendo con lo que vamos estudiando y con el día a día que vamos experimentando. Y entonces esto en la vida es un poco ensayo-error, ¿no? Entonces ahí vamos en el día a día, sin bajar los brazos, sin perder la motivación y la ilusión, como decía Esti, a veces sufriendo muchísimo, pero ahí estamos y gracias a Dios, pues ahí estamos y parece que la cosa va bien, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que la cosa vaya bien y que los problemas que vayan surgiendo al final sean unos retos que podáis salvar, ¿no? Y llegar a buen puerto con todos los proyectos. Está claro. Igual, alineado, ¿habéis implementado estrategias para reforzar la seguridad en operaciones industriales o esa ya es un mantra que tenéis? Ese es un mantra que existe, Está pero interiorizado. volviendo un poco a lo que os estaba contando de todo, o sea, la construcción aquí no ha sido una actividad habitual, con lo cual para nosotros la construcción ha sido un reto diferente y muy importante. Entonces, aquí el mantra es cumplir la planificación preventiva y sobre todo el supermantra de Mercedes es ser flexibles. Es decir, estar siempre atentos y con cintura para responder a todo aquello que aparece, a aquellos retos nuevos que vienen y tener buenas fuentes de información, buenas fuentes de formación y buenos colegas, porque todos recurrimos a colegas para compartir experiencias, porque muchas veces cuando tú estás todo el día viendo el mismo problema, por mucho que creas que sepas y muy experto que seas en esa materia, no hay nada como unos ojos que vengan de fuera para darte la luz. Entonces, nosotros siempre estamos muy en contacto dentro de la planta con los ingenieros, con los técnicos, con los desarrolladores, con el trabajador de a pie de puesto y luego con colegas de profesión de otros sitios. Y todo eso te da un totum revolutum que lo vas mezclando, lo vas uniendo y a veces pues tienes al final la idea feliz, ¿no? Y salen las cosas. Yo creo que la colaboración y lo que decías tú, Esti, o sea, el aprovecharte de todo lo que sabe el resto de la gente que está trabajando aquí. Nosotros vivimos de las furgonetas, pero quienes hacen las furgonetas son ellos. Entonces, de quienes tenemos que aprender son de ellos. Las personas que están ahí en el día a día, en la producción, o en el desarrollo, o en la planificación. Y todos juntos conseguimos que este proyecto salga adelante. Muy bien. Para las dos, ¿qué obstáculos habéis encontrado como mujeres en sectores tradicionalmente muy masculinizados? El otro día decía Lourdes Iscar que ella cuando llegó por primera vez a la planta donde previamente había un doctor, estaba la enfermera esperándole para colocarle la bata porque el médico llegaba y la bata se la ponían, ¿no? Y ella decía, ya, eso acabó porque yo llegué y me puse yo la bata, ¿no? ¿Vosotras habéis sentido que ha habido algún obstáculo realmente como mujeres en los sectores en los que habéis trabajado? A ver, no sé si es por mi carácter, que soy echada para adelante, no he notado obstáculos por ser mujer, pero cuando entré en mi primera empresa, tengo dos anécdotas. Claro, yo era muy jovencita, monísima, rubísima, unos ojos azules, oye, era divina. Dicen que envejecer es pasar de qué buena estás hasta es estupenda para tu edad, ¿no? Ahora estoy estupenda para mi edad, pero entonces era divina. Y yo no sabía, pero me pusieron un monte y era la gata con botas. Digo, hoy en día es denunciable, pero vamos, claro. Es verdad que en aquel momento también hay que ponerlo en contexto. Y yo me dirigí al director general a pedir mi ropa de trabajo, mi ropa azul, porque yo no tenía ropa azul. Y para pedir las botas, yo tengo un bebé pequeñito, me lo tuvieron que traer específico, no estaba en el almacén.
y me dijo que no, que las chicas están más guapas en bata blanca y me tuve que comer mi bata blanca. Quiero decir, bueno, no es un obstáculo, pero sí que es un indicativo de la diferencia que podía haber. Es verdad que estamos hablando súper en los inicios de los 2000, que estamos hablando hace 26 años, pero no hace tanto, no estoy hablando de la época de mi madre. Y una vez que te planteas el cambiar, supongo que nos habrá pasado a todas. Hoy en día no, porque ya es ilegal, pero la de veces que me preguntaron si tenía intención de tener hijos. Y en una de ellas, cuando me lo preguntaron, ya digo, porque ya estaba muy enfadada al respecto, le pregunté si preguntaba a los hombres si iban a tener un accidente de moto. Porque el periodo de baja era el mismo y encima no se podía planificar. Oye, y me contrataron. Así que... ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena! De hecho, fíjate lo que es la vida. Yo ayer estuve en una planta industrial donde la persona responsable la que lleva la responsable de prevención es un hombre que había tenido un accidente de moto que por poco el hombre no la cuenta y estaba, vamos, daba gracias al universo por poder, bueno, por haber podido salir vivo de esa experiencia que ha estado muy, muy, muy jodido. Y lo que decís, o sea, eso no se planifica y no sabes cuánto tiempo va a ser el que va a estar teniendo que recuperarse, ¿no? Sí, es llamativo, sí, que te pregunten eso, si eres madre, si tienes intención de ser madre y que a un hombre no se lo van a preguntar, o sea, porque pero dan por hecho... hoy en día ya está prohibido, pero en su momento se preguntaba muy habitualmente, Sí. A mí me lo han preguntado muchas veces. Sí. Yo, vamos, tengo amigas que han salido en entrevistas muy indignadas porque les preguntaban, ¿eres madre o tienes intención? Y lo que has dicho tú, esta pregunta a un hombre no se la hacían porque entendían que, bueno, el hombre que pinta en la crianza, ¿no? de los hijos y de las hijas. Bueno, pues nada, maravilloso. Yolanda, ¿tú? ¿Qué Pues obstáculos has tenido? Pues yo un poco como Estíbaliz, yo no sé si es porque también soy una inconsciente y todo me ha parecido bien y ese afán de aprender en mi sector, en la medicina, o sea, yo me he apuntado a todo, he estado trabajando en servicios de emergencias en ambulancias, en Osakidecha, en la fábrica, me quedaban los turnos de noche para ver, he sido médico de vueltas ciclistas profesional, o sea, yo le daba todo, ¿eh? Entonces, en ningún sitio he notado ningún obstáculo. También tengo un par de anécdotas. Cuando llegué a Tarabusi, pues claro, se oía que era la hija de, ¿no? Que con la única persona que he discutido en la fábrica en Tarabusi ha sido siempre con mi padre, con el resto todo maravilloso, pero con mi padre he tenido las broncas del universo. Y cuando llegué a Tarabusi, pues a las 2-3 semanas aparece un señor pequeñito, calvo, tal, y me abre la puerta y me dice, ¿tú eres la hija de García? Y digo, sí. Pasa. Y dice, no. Cierra la puerta, se va y a los 2 días me llaman de personal diciendo que hay una denuncia del comité de empresa a Osalan porque la médico que han contratado no ha terminado la carrera y está haciendo prácticas, por ejemplo. Entonces, esa es la primera. Y luego la otra fue en el máster de prevención de Deusto. Una de las ponencias la dio el secretario de Seguridad o no sé qué de Gobierno Vasco. Entonces tenía la lista de los que estábamos en clase y de repente dice, ¿quién es la médico de Tarabusi? Claro, levantó la mano y yo tenía entonces 27, 28 años y como soy pequeñita y como dices tú, rubia de ojos marrones, pero bueno, jovencita y pequeña, ¿no? Y me dice, bueno, pues cuando acabe, por favor, ven que me gustaría hablar contigo. Entonces nada, voy allí y tal, y me dice, no, si solo quería decirte que ole tus cojones por trabajar en esa fábrica. Claro, Tarabusi fue la primera empresa de Euskadi en el 73 que hizo una huelga general. Entonces, bueno, pues era conocida mundialmente por su conflictividad y yo nunca tuve ningún problema, ni en Tarabusi, ni en CIA Automotive, Mutua, SP Mutualia y MQ Prevención, por supuesto que no.
y en Mercedes vinieron a buscarme, con lo cual, si he tenido algo, ha sido ayudas. Entonces, yo no puedo estar más agradecida a la vida de todo esto, ¿no? O sea, yo nunca me he sentido discriminada por ser mujer, ¿eh? Afortunadamente, que hay gente que sí, ¿no? Pero pues yo no he tenido esa sensación. Yo el otro día lo decía y lo reitero, que en mi trayectoria profesional tampoco lo he sentido, no lo he vivido, y al contrario, yo siempre me he sentido súper apoyada por la dirección que teníamos en esta casa, y nunca he tenido esa sensación, pero sí reconozco que conozco amigas en otros ámbitos que sí han tenido muchas dificultades, y algunas veces, bueno, pues han sufrido episodios muy desagradables de hombres que pensaban que, bueno, pues porque eres una chica mona tal cual, pues y que estás en el mundo, pues sector servicios, mundo de tema de eventos y demás, pues que eres un poco cabeza loca y que pueden hacer lo que, o insinuarte cualquier cosa, ¿no? Yo eso no lo he vivido, pero sí me consta de compañeras que han tenido amigas, no compañeras de trabajo, sino amigas fuera de este ámbito, que han tenido situaciones muy desagradables, muy desagradables. De hecho, bueno, ayer me sorprendió, ¿no? O sea, fuera del ámbito laboral, pero las agresiones que está sufriendo Rita Maestre, no sé si lo oísteis ayer, Sí. a través de las redes sociales, que alguien que no saben quién es, pues han dado su dirección como un centro donde se paga por sexo. Y esta señora vive en su casa con sus 2 hijas, o su hija y su hijo, y a cualquier hora del día, de la noche, pues le tocan el timbre ¿pero esto de qué va? Y no, es que no eres prostituta. Entonces, claro, ahí sí parece que puede haber por detrás pues un tipo de agresión vinculada a su posicionamiento político y su activismo feminista. Y a mí eso sí me parece muy peligroso y muy torticero por parte de quien lo esté moviendo, porque es el espacio más vulnerable que puede haber para una mujer, que su propia casa no se sienta segura, ¿no? No sé, yo desde luego, el otro día, ayer también, con un compañero que estábamos de viaje, me comentaba que había estado escuchando una entrevista, o sea, una estadística que se había, no puedo decir muy bien porque me lo comentó así un poco por encima, de los jóvenes de la generación Z, que tenían una percepción de que las mujeres debieran de volver a ser más sumisas y que debieran volver un poco a ese hace 40 años o más, y a esa figura más donde el hombre tiene una posición más relevante, de más fuerza, y a mí eso sí que me genera pues cierta preocupación, porque se ha trabajado mucho para que nosotras hayamos podido decir, que yo lo decía antes de conectarnos, que a mí en mi casa siempre me han dicho, o sea, mi madre ha apoyado que yo estudie, o sea, no se planteaban en mi casa que yo no tuviese las mismas oportunidades que le estaban dando a mi hermano. O sea, éramos iguales en cuanto a oportunidades de estudio, a oportunidades de viajar, de aprender. No había distingos entre hombre y mujer. Sí notaba, y lo comentaba, mi abuelo paterno era un machista de mucho cuidado, y entonces entendía que yo, como era chica, me tocaban hacer determinadas cosas, y mi madre siempre me decía, con respeto, tú o sea, contesta con respeto, pero no tienes, por ser mujer, que hacer más cosas de las que tengas que hacer, o tu hermano como hombre. O sea, y yo creo que eso también nos ha forjado el carácter, de tener muy claro que somos iguales, que nos diferencian muchas cosas, pero ya son las intrínsecas de cada uno, pero a nivel de derechos somos exactamente iguales, hombres y mujeres. Y a mí lo que me da miedo es que pueda haber un retroceso de todo ese trabajo, y que lo que ahora nosotras estamos consiguiendo, pues las que vengan por detrás no lo tengan. Y espero que no se tenga que gestionar por cuotas, sino que se tenga que gestionar por valía. Entonces, a mí eso me gustaría dejarlo ahí, ¿no? ¿Creéis que aporta la mirada feminista en la gestión de la seguridad y la salud laboral dentro de las empresas? Feminista, igualdad entre hombres y mujeres, lo que estamos diciendo.
A ver, la verdad es que no me gusta generalizar y sí que es, o sea, sí que es cierto que creo que hay mujeres con un liderazgo más de consenso y mujeres con un liderazgo más lo que se llama masculino, o sea, muy resolutivas y demás. Sí que creo que salvando excepciones y por tema educacional y cultural, no, aquí no tenemos méritos, que es lo que nos han metido en el tema del cuidado, la ayuda y demás, que igual la parte de la escucha y la empatía puede estar más desarrollada, pero no por ser mujer o ser hombre, sino porque realmente, nos guste o no, hemos crecido en una sociedad con determinadas directrices y nos guste o no, y estemos aquí hablando de la mujer en la industria, de una visión feminista, etcétera, etcétera, nos han educado en un contexto que, bueno, por lo menos el recuerdo que yo tengo era bastante machistilla. Entonces, bueno, pues igual como tienes esa parte del cuidado, de la escucha, puede haber esa parte más del liderazgo que se llama blando, que no lo considero blando, me parece mucho más duro que tomar una decisión y que no te importe el de al lado, pero esa parte de la escucha y la empatía yo creo que igual sí que es, bueno, un poquito más, pero por tema educacional, ¿eh? Hombre, desde luego yo no sé, pero sí es cierto que en la sociedad en la que nosotras nos criamos había mucho componente muy machista. O sea, eso de cállate que estás más mona era que yo no he oído a nadie decirle a un chico cállate que estás más guapo. O sea, eso era muy más hacia nosotras. Pero yo sí, lo que decía antes, sí creo que he tenido esa suerte de que en mi casa no me han puesto ninguna traba por el hecho de ser mujer, que entiendo, Yolanda, que a ti tampoco. Y Todo lo eso, contrario, todo lo claro, y contrario. eso, al contrario, animarte siempre cuando tenías alguna duda o tal, tú puedes tirar hacia adelante. Y yo, con un hándicap, además, que yo soy disléxica. O sea, a mí me detectaron la dislexia hace 50 años. Yo estudiaba en un colegio de monjas, en las Carmelitas, y en segundo de GB, pues la hermana Vicenta, pues vio algo y habló con mis padres y les dijo, Esther, 90% o 99% es disléxica. Y me llevaron al psicólogo y yo estuve en tratamiento durante muchos años. Sigo siendo disléxica, lo que pasa es que controlo mucho todo, o sea, estoy tratada. Y eso era un hándicap muy importante. O sea, yo creo que para mí ha sido mucho más hándicap todo eso que el hecho de ser mujer, por lo que eso suponía para muchas cosas, ¿no? Pero yo no siento que no he vivido eso, independientemente que entiendo que otras muchas mujeres sí lo hayan vivido. Yo veraneaba en un pueblo en Navarra y muchas amigas mías con muchas capacidades, pues a determinada edad se iban a la cooperativa. Entonces, bueno, yo creo que eso dice mucho de vivir en un ámbito urbano a vivir en un ámbito rural y no, como dices tú, no se puede generalizar, pero creo que en Euskadi, bueno, pues siempre ha habido una cultura igual, también como era muy industrial, de gente que era muy luchadora. Entonces, bueno, quiero entender, ¿eh? Pero igual estoy equivocadísima. Para ti, la mirada feminista, Yolanda, aporta algo. Pues, para mí, a ver, yo aquí entendí el feminismo como igualdad de Entre hombres. oportunidades y igualdad entre hombres y mujeres. Aquí sí que quiero hacer un poco una distinción de feminidad, es decir, biológicamente no somos iguales, ¿eh? Entonces, esa diferencia biológica, hormonal, en cuanto a sensibilidad, intuición y demás, yo creo que sobre todo en la profesión médica, aquí voy un poco más al día a día de la profesión médica. Yo creo que nosotras somos pelín más sensibles dentro de lo empáticos que podamos ser tanto hombres como mujeres. Somos capaces de ponernos un poco más en la piel del otro. Somos mucho más intuitivas. Es algo innato. Y luego, pues aquí voy a chulear un poco. Cuando hablabas, Esti, de ser resolutivo, un liderazgo masculino, no señor. No, señor.
Los hombres son resolutivos porque gritan o porque se ponen serios. Nosotras somos capaces de resolver todo con una sonrisa y un abrazo, dándole todo a la otra persona. O sea, eso solo lo hacemos nosotras. Y ahí lo dejo. Nada que decir. Lo ha dicho la doctora, nada que añadir. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas, vale. Esti, ¿puedes compartir alguna iniciativa o proyecto de Nortegas, que es la empresa en la que estás ahora, que haya supuesto un avance significativo en prevención? Mira, pues estamos ahora implantándolo, te cuento un poquito, porque yo llevo un poquito en Nortegas, no he hecho los 2 años todavía. Y cuando, bueno, yo entré en junio de 2024, bueno, pues ya cuando te asientas y, bueno, pues analizamos los datos y analizamos el sistema de gestión. Y vimos pues que las observaciones preventivas no nos estaban dando el resultado que queríamos. Al final había una planificación, se hacían, pero se hacían por inercia y prácticamente no teníamos acciones de mejora, con lo cual pues no vale de nada, más que para decir que se ha hecho y que hay un objetivo de cumplimiento, ¿no? Entonces, pues dándole vueltas, afortunadamente tengo un equipo excelente y me vais a permitir que les nombre: Gorka, el coordinador técnico de prevención; Ichi, responsable de calidad, medio ambiente y reportes; y Eukene, la parte más administrativa. Pues le estuvimos dando vueltas y hemos puesto en marcha, que ha empezado ya ahora a principios de enero. Estamos yendo de centro en centro formando a las personas. Le hemos dado una vuelta completamente al sistema de gestión y al sistema de reporte. Si tú quieres que las personas trabajadoras participen y reporten, facilítalo. Entonces, hemos diseñado, pero internamente, con un SharePoint y en base con los cuestionarios de forms y demás, una app que además la hemos instalado en los móviles para facilitar la comunicación, donde, bueno, pues nada, dándole a un botoncito comunicas condiciones inseguras, actos inseguros, propuestas de mejora. Bueno, tiene más cositas, ¿no? Hemos cambiado también el objetivo de las observaciones preventivas. Ya no hay que hacer observaciones preventivas, hay que comunicar condiciones inseguras, actos inseguros y propuestas de mejora, con lo cual, bueno, pues estás dando, oye, necesito una al año, que son 3 comunicaciones, que no es mucho. Y por otro lado, ya a nivel estratégico, hemos cambiado los objetivos estratégicos. Hemos pasado de los reactivos, del famoso índice de frecuencia cero, a proactivos. Con lo cual, bueno, pues por un lado, estás favoreciendo el desempeño en prevención, ¿no? Ya estamos diciendo, bueno, son indicadores que me dicen lo bien o mal o lo que estoy haciendo. Pues tenemos uno de cumplimiento del plan de formación obligatorio en materia preventiva, tenemos un segundo objetivo de visitas a instalación, no solo del Departamento de Prevención, por supuesto, sino de mandos y del comité ejecutivo, ¿no? Que, bueno, pues tienen también su obligación de un número de visitas a determinadas instalaciones, pues para dar. Y tenemos un índice de proactividad que hemos definido en base a los incidentes que se reportan y todas estas comunicaciones que decimos, ¿no? Pues acto inseguro, condición insegura, propuesta de mejora y un tipo de observación que hemos llamado ojo al mando, donde tenemos los así sí y los así no, donde damos pie al reconocimiento por parte del mando a los actos seguros. Y todo eso se registra. Y esto pues lo referenciamos al número de personas trabajadoras. Entonces, hemos cambiado la manera de comunicar, hemos facilitado cómo comunicar, porque de verdad que es algo muy sencillito. Hemos puesto objetivos en base a esas comunicaciones y entonces estamos cambiando de una mentalidad reactiva al accidente a ver cómo puedo facilitar o mejorar las condiciones de trabajo con las comunicaciones de las personas que están en el trabajo. Y por ahora está siendo muy bonito. Esti, contigo siempre aprendemos, ¿eh? Muy interesante. Yolanda, ¿existe en vuestro caso algún proyecto innovador implantado recientemente en Mercedes y
qué es lo que consideréis especialmente transformador del... Sé que vosotros hacéis muchísimas cosas, de lo que puedas contar, lógicamente, de lo que es... No. Esto es algo que en algún caso, uno de los proyectos ya lo hemos publicado porque es algo que lleva ya 15, 16 años implementado aquí. Pero bueno, atendiendo un poco a lo de la app que ha dicho Estíbaliz, nosotros también intentamos modernizarnos y tenemos unas apps que nos ayudan mucho para temas de vacunación, o sea, son unas apps que van mandando alertas en las campañas de vacunación con información y donde te puedes apuntar para poder gestionar bien los horarios, tanto de producción con los turnos como los de consulta, ¿no? Y lo mismo para aquí hacemos 2 campañas al año de donación de sangre, viene el banco de sangre a recoger, a hacer las extracciones y demás, y todo eso lo tenemos ya gestionado por apps. Estamos intentando buscar soluciones de este tipo para otros temas, pero bueno, eso todavía está muy verde. Pero tenemos el proyecto Ergomix, que son las máquinas estas de fisioterapia de David Spain, que llevamos aquí ya 16 años con ellas. Empezamos con la de asistencia lumbar, pero ahora tenemos ya para cervical, hombro y nosotros tenemos 2 servicios médicos gemelos en la nave, uno en la zona norte y otro en la zona sur, ¿no? Entonces, los centros de Ergomix son lo mismo. El Ergomix lo hemos usado siempre como una promoción de la salud para que aquellas personas que tengan patología lumbar o no tengan nada, hagan un tratamiento durante 16 sesiones y demás, un tratamiento preventivo para fortalecer toda la musculatura profunda de la zona lumbar, esa musculatura que no se llega con los ejercicios habituales de gimnasio, de deporte o de estiramiento, ¿no? Eso por un lado, pero a ese proyecto le hemos añadido lo que llamamos el Ergomix terapéutico. Es decir, hemos visto y pensamos que ese recurso que tenemos lo podemos utilizar para tratamiento de personas con patologías, ¿eh? Entonces, lo valoramos aquí, los médicos. Un fisioterapeuta primero le hace las terapias manuales y demás que considere para, y luego ya una vez estabilizado lo pasa a este módulo de máquinas rehabilitadoras. La verdad es que nos está dando unos resultados impresionantes y es una manera de sacarle más rendimiento y más posibilidades a algo que ya tenemos ahí instalado, ¿eh? Y es accesible a toda la población. Eso por un lado. Y luego tenemos lo que llamamos el proyecto Vitas, y es una colaboración con el Hospital Vita San José de aquí de Vitoria, que también colabora con la mutua, con Mutualia, que es nuestra mutua de accidentes de trabajo, pero bueno, es una entidad privada, porque vimos que, bueno, desde el punto de vista del absentismo, que es algo que es otro tema muy, muy caliente en la sociedad actual y sobre todo aquí en el País Vasco, veíamos que desde Osakidetza los procesos se paralizan meses y meses y meses y la persona no vuelve y nadie le da ninguna opción. Entonces, nosotros aquí tenemos muchos recursos, intentamos ayudar a todo el mundo, pero claro, llevamos un momento ya de superespecialidad y de pruebas complementarias que no tenemos, y entonces, bueno, tenemos un acuerdo y un proyecto con este hospital, de manera que nosotros derivamos gente que nos pide ayuda, que está de baja y que el proceso se le va a retrasar 6 u 8 meses, lo derivamos a la especialidad correspondiente y en función del tratamiento que suponga, pues es una intervención compleja, pues obviamente nosotros no la podemos asumir, pero estamos facilitando el diagnóstico y el tratamiento siempre que se puede de estas personas, pero no solo al que está de baja, porque a mí me interesa mucho más el que está aquí trabajando, me interesa mucho más. No quiero quitarle importancia a uno y otro, pero aquí hay mucha gente que está fastidiada, que no deja de venir a trabajar nunca, te pide ayuda y entonces a esta gente también
la estamos derivando de manera que algo que se podía cronificar lo resolvemos de una manera mucho más rápida. Y la verdad es que estamos súper contentos porque desde el punto de vista médico y sanitario estamos teniendo muy buenos resultados. Y como médico, el empezar y concluir un proceso es algo maravilloso y es de un orgullo y de una satisfacción bestial, ¿no? Y sobre todo ver al paciente que está agradecido y que ve la diferencia de la calidad de vida, ¿eh? Entonces, todo eso lo hacemos desde aquí, desde la planta. Entonces, esto es algo que empezamos el año pasado, pero este año ya está implementado y va como un tiro, está funcionando súper bien y nos sentimos muy orgullosos. Nos lo hemos tenido que pelear mucho porque, como bien habéis dicho, todo lo que suponga dinero, la idea es gratis, ¿eh? Sí. Pero el ponerla en marcha ya no es gratis. Entonces, claro, estamos hablando ya de una cantidad considerable y todo lo que suponga pedir, pues es difícil, pero conseguido con buenos resultados y tanto los pacientes como la empresa como tal, y ya no cuento servicios médicos, pues estamos encantados. Y como decía Esti, todo esto lo estoy representando yo, pero esto sin el equipo que tengo conmigo, esto no podría ser, ¿eh? Porque ya sabéis que el jefe es el más tonto del equipo, ¿eh? Entonces, tengo 2 compañeros médicos y 4 enfermeros, el doctor Alberto Sopelán y la doctora María Surri Galarreta, y los enfermeros Iñaki Lopetegui, Ana López Fernández de Corres, Eva López y Maribel Sánchez, que son magníficos profesionales y que lo dan todo. O sea, es que este equipo vive con pasión. O sea, lo que hacemos, lo hacemos con pasión y cuando discutimos también con mucha pasión, ¿eh? Pero es un equipo que llevan, pues yo ahora 10 años, pero ellos llevan 20 y tantos años trabajando juntos. Entonces, esto es más familia que la familia de tu casa. Y entonces, todo este trabajo de sacar adelante, porque con una plantilla de 5.000 personas no es fácil sacar adelante los proyectos que van dirigidos a las personas, porque quiero decir, esto no es un proyecto para un taller, no, esto es un proyecto donde el campo de acción son 5.000 personas con nombres y apellidos, ¿eh? Entonces, el trabajo es salvaje y es gracias al trabajo en equipo. Y esto sí que es un equipazo, ¿eh? Y ahí también muy bueno, que entiendo que el retorno de la inversión lo estaréis ya viendo, porque evidentemente, sí. Yo creo, claro. Sí, pero yo siempre, una cosa es el retorno de la inversión del que está de baja. Pero es que hay que hacer el cálculo del que no se va. Claro. Es que eso iba a decir. O sea, ya no solamente. Claro. Eso es la presencia y no presencia, pero hay que valorar, ahora que hablamos tanto de psicosociales, o sea, hay que valorar lo que significa desde el punto de vista emocional cuando tú no estás bien, ver que hay alguien que se está dejando la piel para que tú avances y mejores, ¿eh? Entonces, eso me parece, eso es salud, pero es salud integral, es salud física, fisiológica y salud emocional. Sí, yo creo que eso al final se tiene que notar, se percibe en la propia fábrica. O sea, el hecho de tener proyectos de estos donde tú sientes que eres un elemento importante, una persona importante, aunque hagas el trabajo más nimio, pero que también para ti, o sea, porque no partes de esa base, pero hay muchas veces que la gente tiende a compararse, los humanos, y entonces, claro, es que él es el ingeniero, no, es que este proyecto no es para el ingeniero y no para el peón, es para todo el mundo y aquí lo importante somos cada una de las personas y a mí eso me parece súper potente y que la gente vea que hay preocupación real por cada uno y cada una de las personas, pues al final eso es lo que genera el compromiso, la confianza y la famosa retención del talento que tanto hablamos, pero que muchas veces dices, ¿y de eso qué haces? No, nada, pues entonces, ¿no qué tienes? Pues nada. Entonces, bueno. Y luego,
un proyectito que, pero ese lo conoces tú, Esther, de toda mi vida profesional, son mis cafés terapéuticos, ¿eh? Sí. O sea, hay veces que en la consulta no tienes tiempo, la gente a veces te quiere contar cosas que no, a veces son del trabajo, otras veces son personales o de la familia o algo que les preocupa, pero el tiempo de consulta, que aquí no tenemos los 5 minutos de Osakidetza, sino aquí cada uno, pero bueno, lo que hago es que cuando veo que la consulta pues siempre les invito a venir a tomarse un café y tenemos un rato para charlar. Y esos cafés terapéuticos es una inversión de tiempo de lo mejor, porque al final conoces mucho mejor a la persona, pero también en el ámbito y en el ambiente en el que se mueve. Puedes entender muchas de las cosas que les pasan, ¿eh? Y que cuando nos falta tiempo no lo atendemos, ¿eh? Entonces, bueno, hay que buscar un poco el equilibrio, pero bueno, a todo se llega, ¿eh? Con voluntad, a todo Con se voluntad. llega. Estamos terminando, no tenemos ninguna pregunta. Si hay alguno de vosotros o vosotras que queráis lanzar alguna pregunta, este es el momento, porque yo ya os voy a hacer las dos últimas. Mirada de futuro. ¿Cómo imagináis la evolución de la prevención en la industria en los próximos años? Bueno, Con una ley de prevención que no sabemos si va a salir o no, ¿eh? Sí, estamos a la espera de la famosa nueva ley de prevención, que cada borrador no tiene nada que ver uno con el otro, así que hasta que no salga... aquí tengo mis sentimientos encontrados, porque luego entras en noticias y la gente sigue muriendo de los mismos accidentes. O sea, la caída en altura, el lucernario, pero sí que creo, por un lado, que la intervención psicosocial o las medidas organizativas van a ser prioritarias, toda la parte de factor psicosocial con ese reglamento que supuestamente va a salir con la nueva ley de prevención va a coger muchísima importancia. Creo que las evaluaciones de riesgos cada vez van a ser más específicas, casi a nivel personalizado. Y además, pues bueno, es un trabajo ingente, pero casi tiene sentido, ¿no? Porque no es lo mismo si nos ponemos a nivel ergonomía. Yo soy tamaño llavero, soy muy chiquitina, no llego al 1,60, no es lo mismo mi caso que una persona de 1,90. Estamos tres tamagotchis. Vale. Bueno, pues y lo mismo pues a nivel psicosocial o cómo te puede impactar, e incluso pues ese factor externo que puede ser tu entorno social o tu familia, que también te afecta y puedes llegar con un estado emocional diferente al puesto de trabajo. La digitalización, evidentemente, vamos a tener que aprender, pues yo soy muy de papel y de hablar, pero sí que es cierto que mucha de la parte administrativa y la carga administrativa va a ir digitalizada. Veremos si para bien o para mal, porque depende del programa, pues igual nos volvemos locos y tenemos un factor psicosocial importante por la tecnología, ¿no? Y como utopía, y esto es utopía, aunque me esté echando piedras a mi tejado, no hablo en este caso de los servicios médicos porque creo que, bueno, aparte de... estoy pensando en la parte más técnica, estaría, vamos a decir entre comillas, encantada en las empresas, no estoy hablando de servicios de prevención, no estoy hablando de asesores externos, que los departamentos de prevención desaparecieran. Y te digo por qué, porque tendríamos 100% integrada la prevención en todos los ámbitos de la organización. O sea, sería, esto es una utopía. Ya yo me haría asesora externa, ¿no? Bueno, te abrimos los brazos. No te va a faltar. No, a ver, yo creo que va por ahí, no sé lo que nos va a decir Yolanda desde ese punto, bueno, que igual en la parte médica, para mí la parte psicosocial creo que es el gran reto, el abordaje de las... Creo que es necesario que también se establezcan protocolos médicos, psicológicos, porque estamos muy ciegos, ¿no, Yolanda? O sea, ahí nos encontramos con una situación en la que no terminan de decir nada, pero te están dando pistas de que tienes que hacer algo y más allá de lo que muchas de las empresas están haciendo, estamos haciendo, pues para implementar programas de apoyo a empleados, empleadas, de poder tener unas buenas evaluaciones de riesgos, de poder estar, pues esos cafés terapéuticos que Yolanda hemos hecho alguna vez, sobre todo cuando me hacías el reco y luego nos quedábamos un rato charlando, ¿no?
que a veces es necesario para poder, ¿no? Yo creo que es muy importante porque la persona, como decíamos antes, no eres tú con lo que te pasa en la empresa, eres tú con todo lo que te pasa alrededor. Y la familia, en determinados momentos pues, vitales, pues pasas por momentos críticos o por cuidado de niños o por cuidado de mayores, por todo a la vez. Entonces, tener a alguien que pueda dedicar 5 minutos a eso, pues te sientes que tienes un espacio de escucha, ¿no? Pero dicho esto, Yolanda, ¿cómo imaginas la prevención? Desde la parte vista médica. Sí, en la parte técnica muy alineada con Estíbaliz, porque no puede ser de otra manera. Y en la parte médica, como bien dices, mucho más orientados a, no sé si tanto llamarlo psicosocial, pero sí a mirar hacia adentro en el mundo de las emociones. Es decir, o sea, hay una cosa que se nos olvida y que hay muchísimas enfermedades psicosomáticas, es decir, y eso es más viejo que el catarro. Es decir, el cuerpo enferma porque tú no estás bien emocionalmente y puede ser que tú estés enfermo físicamente y te haga enfermar emocionalmente. Pero hoy en día, gracias a Dios, la calidad de vida que tenemos es infinitamente mejor que hace 50 años. Entonces, sabemos cuidarnos mejor, tenemos hábitos mucho más saludables, hacemos deporte, pero no cuidamos esto. Queremos llegar a todo, queremos hacer de todo y es imposible. Y en este mundo hay que racionalizar y hay veces que es en la misma fábrica o en la misma empresa quien te tiene que avisar y alertar de algo que no es tanto un riesgo del trabajo, pero sí un riesgo de vida. Y a mí me da igual que el riesgo tenga el origen en el trabajo, que lo tenga en tu vida personal o en el mundo en el que vives. No sé si me explico lo que quiero decir. Para Perfectamente. mí me importa la persona. Entonces, creo que hay que atender muchísimo más el mundo de las emociones, del estado de ánimo, de los afectos y de saber tratarnos entre nosotros. Con cariño y respeto. Efectivamente, si fuéramos más respetuosos y educados entre nosotros, muchas menos cosas nos pasarían. Pero bueno, esto es para otra webinar. Sí. La última pregunta para las dos. ¿Qué mensaje lanzaríais a las jóvenes que están empezando su carrera profesional en entornos industriales o técnicos? Que no hay nada más bonito. Que no hay nada más bonito que ponerse una bota de seguridad y que en las fábricas hay sitio para todos. Yo creo que esa sensación de, bueno, yo siempre digo menos corbata y más azul, ¿no? Creo que todo el mundo debería bajar y ver lo que hay en sus fábricas, porque al final parece que en algunas ocasiones ves como dos empresas completamente diferentes, en la zona noble, poned entre comillas, ¿no? Y la zona productiva, ¿no? Entonces, no hay nada más bonito que ponerse una bota de seguridad, que bajar, que hablar con la gente, que aprender de ellos, vamos, que tiren para adelante, que es duro, la prevención, ojo, que se van a sentir frustradas. Estoy entendiendo, bueno, voy más a técnica, pero bueno, que me da igual. Sí, en este caso para jóvenes, las jóvenes. Vale. Que se van a sentir frustrados muchas veces y otras veces, con perdón de la palabra, encabronados, porque tienes esa rabia por dentro de que quieres hacer cosas y ves que tienes que parar porque te están frenando un poco, pero vamos, que es un trabajo precioso. Que producción y mantenimiento no son el enemigo, son aliados de implantación de la cultura preventiva y de facilitar esa integración en todos los ámbitos de la organización. Y la tercera, que se formen constantemente, que estén estudiando constantemente. No te pares porque tengas un trabajo, o sea, esto está en constante evolución y afortunadamente, si eres una persona curiosa, es una profesión que te puede dar esa facilidad de estar aprendiendo toda tu vida. O sea, y ya está, chimpún. Yolanda. Pues lo mismo, también estaba pensando lo mismo, o sea, que no pierdan nunca la ilusión, que no pierdan la curiosidad, que se sigan formando, que bajen al taller,
que estén con la gente de producción, que estén con el que se mancha las manos, que se manchen ellas también, ¿eh? Que utilicen la máquina de café para tomarse el café con esa gente y compartan experiencias, que la máquina de café te da mucha información, ¿eh? y te hace ver las cosas, ¿eh? Y que nunca, o sea, como decía Esti, o sea, vamos a cometer errores, hay cosas que no van a salir, no te frustres, no bajes los brazos, o sea, sigue peleando, ¿eh? Y es la actitud lo que te mantiene en el día a día sin perder la ilusión y queriéndolo dar todo, o sea, y lo van a disfrutar, vamos, o sea, como si no hubiera un mañana. ¿A qué sí, Esti? Hombre, vaya dos prevencionistas que has cogido, Esther, estamos las dos enamoradas de lo que hacemos. Ya, pues es lo que tiene. Yo incluiría una cosa, que nunca dejen de lado su intuición, que las mujeres, las jóvenes, tenemos, o sea, las mujeres tenemos mucha intuición, lo decías tú antes, Yolanda, y a mí me parece que hay muchas veces que las cosas técnicas se pueden cuantificar, lo que es la intuición no, pero hay algo que las mujeres tenemos, que es eso, y no podemos desoírlo, y que nos ayuda mucho, sobre todo en la parte de las relaciones humanas. Yo creo que eso es muy importante. Bueno, dicho todo esto, señoras, muchísimas gracias a las dos por vuestra claridad, por vuestra visión, por compartir vuestras experiencias, por acercarnos la realidad de este sector industrial, de lo que es la prevención de riesgos laborales, porque yo creo que de alguna manera sí demostramos que el liderazgo femenino pues tiene sitio en la industria, y tiene sitio en la industria, tiene sitio en todos los espacios de la sociedad en las que se quiera estar, ¿no? Y creo que esa visión nos permite tener igual una prevención mucho más humana. Lo habéis estado diciendo antes, ¿no? Yo creo que sí da una perspectiva más humana, más colaborativa, más innovadora, porque las mujeres tenemos a veces, no es generalizar, pero esas ideas locas que luego te peleas, las luchas, estás en la puerta pico y pala, que muchas veces yo creo que por lo que nos ha tocado vivir, sabemos que si eres persistente puedes conseguir las cosas, y eso creo que es importante. Y que gracias por demostrar que la presencia de mujeres en puestos técnicos no solamente es posible, sino que es una realidad, y que vosotras sois el ejemplo de ello. Y nada, que ojalá lo que hoy hayamos estado hablando, pues a gente, igual no ahora, pero dentro de un tiempo, porque esto se va a quedar, se les sea de inspiración. Yo creo que esto es importante, que seamos inspiración para muchas personas que están, hombres y mujeres, pero que están intentándolo y que no pierdan nunca las ganas de seguir preparándose, luchando e intentando conseguir sus objetivos, que lo peor es tirar la toalla. Dicho esto... Como bien ha dicho Estíbaliz antes, creo que lo más importante en esta vida es la actitud. Exactamente. Y con la actitud llegamos a todos los sitios. Eso es. La formación viene después, pero hay que tener ganas. Eso es. Dicho esto, señoras, son las 11:29. Os dejamos a todos y todas. Muchísimas gracias a los que habéis estado al otro lado, a las que habéis estado. Tenéis una encuesta de satisfacción, por favor, cumplimentarla. Y nos vemos el próximo jueves, porque el viernes no es posible, en la última webinar de este ciclo de Mujeres en la Prevención. Nos vemos. Un abrazo a todos y todas. Buen fin de semana. Hasta luego. Gracias.